En este video vamos a resolver ejercicios de la unidad 3 de matrices. Para ello vamos a la página 70 del libro de práctica. Dice el ejercicio 1. Diga cuál es el orden de las siguientes matrices y escriba los elementos que se piden en cada caso. Resolvamos aquí el apartado B. Observemos que la definición de matriz se encuentra en la página 79 del libro de teoría. Bien. Antes de decir cuál es el orden de esta matriz, vamos a hacer algunas observaciones respecto a la notación. Como vemos, una matriz se denota con una letra mayúscula de molde y el conjunto de elementos se encierra entre paréntesis. Vamos a decir que este es un elemento de la matriz, este también, y en este caso tenemos que es un arreglo de 2 filas por 3 columnas. Vemos la cantidad de filas y la cantidad de columnas, que son 3. Bien, entonces B es de orden 2 por 3. O sea, primero indicamos la cantidad de filas y después indicamos la cantidad de columnas. Bien, después se nos pedían estos elementos. Observaciones respecto de la notación de los elementos. Si la matriz se denota con una B mayúscula de molde, un elemento de esa matriz se denota con la misma letra, pero minúscula de molde. Y abajo tiene 2 subíndices, o sea, 2 números. El primer número indica la fila en la que se encuentra este elemento y el segundo la columna. Y queda así entonces determinado el elemento al que nos estamos refiriendo. Por ejemplo, aquí es el elemento que se encuentra en la primera fila, tercer columna. O sea, primera fila, tercer columna. Entonces es raíz de 3. En este caso es el elemento que se encuentra en la segunda fila, primera columna, segunda fila, primera columna. Y ahora el elemento que se encuentra en la segunda fila, tercera columna. Bien, ahí hemos terminado con el ejercicio 1B. Sigamos entonces con los ejercicios de la página 70. Vamos al ejercicio 2A. Dice el ejercicio 2. Escriba una matriz que reúna las siguientes características. En el apartado A nos piden la matriz nula de orden 2 por 1. Las matrices especiales comienzan en la página 83 de la teoría. Bien. La matriz nula es la que tiene todos sus elementos iguales a 0. Y nosotros aquí la vamos a denotar con una letra N mayúscula de molde. Bien, acá nos están diciendo que tiene, la que nos están pidiendo tiene 2 filas y una columna. O sea que tenemos que colocar ceros en 2 filas y una columna. O sea que ahí está la matriz pedida. Vamos ahora al ejercicio 2F. Se nos pide la transpuesta de la matriz dada en el apartado anterior. El concepto de transpuesta está definido en la página 95 de la teoría. Aquí se nos pide la transpuesta de la matriz dada en el apartado anterior. El apartado anterior es el E y la matriz dada es esta que está aquí. Nosotros le hemos llamado E a esta matriz y entonces ahora calculemos su transpuesta. Bien, entonces, ¿qué es la matriz transpuesta? Dada una matriz, en este caso la matriz E, su matriz transpuesta la vamos a denotar con la misma letra, o sea, en este caso una E mayúscula de molde, y arriba le vamos a colocar una T. Esa T lo que indica es transpuesta. ¿Y cómo la obtenemos? Tenemos que realizar un intercambio ordenado de filas por columnas. ¿Qué significa eso? Que la primera fila de la matriz E va a ser la primera columna de la matriz E transpuesta. La segunda fila de la matriz E va a pasar a ser la segunda columna de la matriz transpuesta. Y la tercera fila de la matriz E va a pasar a ser la tercera columna de la matriz E transpuesta. También, si hubiéramos querido, podemos hacer esta columna, la colocamos como primera fila en la matriz transpuesta y esta segunda columna como segunda fila en la matriz transpuesta. Como vemos, si queremos aquí podemos observar el orden. Esta tiene 3 filas por 2 columnas, o sea que es de orden 3 por 2.
y si la matriz es de orden 3×2, su traspuesta es de orden 2×3. Vamos ahora el ejercicio 2H. Dice aquí triangular inferior de orden 3. Bien, ¿cuáles eran las matrices triangulares inferiores? Escribamos primero en forma genérica los elementos de H. Al decirnos de orden 3, no sé si ven la diferencia, acá tenemos un solo numerito y acá tenemos dos. Esto significa que la matriz que nos están pidiendo es cuadrada. ¿Qué significa va a ser cuadrada? Que tiene la misma cantidad de filas que de columnas. En este caso tiene 3 filas y 3 columnas. Si escribimos de forma genérica los elementos de una H, tenemos, este es el elemento que está en la primera fila, primera columna, segunda fila, primera columna, tercera fila, primera columna, segunda fila, segunda columna, tercera fila, segunda columna, tercera fila, tercera columna. Bien, ¿por qué lo escribí así? Porque la particularidad de las matrices que son triangulares inferiores es que los elementos que se encuentran por encima de la diagonal principal son 0. Es decir, que este elemento tiene que ser 0, este elemento tiene que ser 0 y este elemento tiene que ser 0. A todos estos otros que tengo aquí yo le puedo dar el valor que yo quiera, incluso el 0. La condición entonces, repito, para ser triangular inferior es que los elementos por arriba de la diagonal principal sean 0. Bien, y entonces ahora, por ejemplo, puedo darle valores a estos, el valor que yo quiera. Por ejemplo, -1, raíz de 2, incluso a este le puedo poner 0. Acá le puedo poner -5, menos raíz de 3. Acá puedo poner pi. Y como dije antes, repito, estos no puedo darle cualquier valor, sino que tienen que valer 0. Bien. Resolvamos ahora el ejercicio 2i. Observemos que en este caso se nos da la matriz, se nos da el orden y se nos da una regla de formación. Bien. Veamos entonces cómo vamos a resolver este ejercicio. Como ya hemos dicho, acá se nos da el orden, en este caso es un 2, tal como sucedió en el apartado H, se nos dice es de orden y un solo numerito, significa que es una matriz cuadrada, y como, o sea, ahí tiene igual cantidad de filas que de columnas. Bien, en este caso la matriz A tiene 2 filas y 2 columnas. La escribamos entonces en forma genérica. Aquí está el elemento que se encuentra en la primera fila, primera columna, primera fila, segunda columna. Y ahora vamos con la segunda fila, primera columna, segunda fila, segunda columna. Bien, y ahora lo que hacemos es calcular estos elementos utilizando la regla de formación. Bien, y entonces aquí, ¿qué nos dice la regla de formación? Que para obtener el elemento A y J voy a multiplicar 2 por el primer numerito y le voy a sumar el segundo numerito, o sea 2 por el primer subíndice y le voy a sumar el segundo subíndice. Es decir, que aquí vamos a tener 2 por 1 más 1, 2 por el primer subíndice más el segundo subíndice. Y ahora hagamos la segunda columna. 2 por el primer subíndice más el segundo subíndice y 2 por el primer subíndice más el segundo subíndice. Bien, por lo tanto la matriz A nos ha quedado esta matriz. Bien, ahí hemos terminado con el ejercicio 2i. Resolvamos ahora algunos apartados del ejercicio 3. Dice, calcule los valores de x e y de manera tal que las matrices A y D sean iguales. Recordemos que la definición de igualdad de matrices se encuentra en la página 81 del libro de teoría y resolvamos ahora el apartado A. Bien, por definición dos matrices son iguales si son del mismo orden y si son iguales elemento a elemento. Entonces veamos, la matriz A tiene
2 filas y 2 columnas, o sea que es de orden 2 o 2 por 2. Y la matriz B tiene 2 filas y 2 columnas, o sea que también es de orden 2 o de orden 2 por 2. Bien, o sea que cumplen con tener el mismo orden. Ahora vamos a plantear la igualdad elemento-elemento. ¿Qué significa igualdad elemento-elemento? Que el elemento de la primera fila, primera columna de A tiene que ser igual con el elemento de la primera fila, primera columna de B. O sea, en este caso, menos 2 igual a menos 2. Ahora el elemento de la primera fila, segunda columna de A, tiene que ser igual al elemento de la primera fila, segunda columna de B. Es decir, x sobre 3 menos 1 tiene que ser igual a 2. Ahora hacemos lo análogo con la segunda fila. Y más 5 entonces debe ser igual a menos 1 y 0 debe ser igual a 0. Bien, lo que nosotros buscamos es que estas igualdades se cumplan simultáneamente. Para indicar la cuestión de simultáneo, lo que hacemos es utilizar una llave. Esta llave lo que nos dice es que queremos que todas estas igualdades se cumplan al mismo tiempo. Entonces veamos. La primera se cumple porque es menos 2 igual a menos 2, independientemente del valor de x y de y, al igual que la última. Hacemos un tilde para indicar que las hemos verificado. Bien, y ahora trabajemos con esta. Nos dice que x sobre 3 es igual a 2 más 1, es decir que x es 3 por 3, es decir que x vale 9. Y ahora resolvamos esta otra. Es decir que el y es igual a menos 6. Bien, entonces ya hemos resuelto y tenemos los valores de x y de y que hacen que a y b sean iguales. Resolvamos ahora el ejercicio 3D. Bien, nuevamente nos piden valores de x y de y para que a y b sean iguales. Por definición, entonces repetimos, de igualdad de matrices, a y b son iguales y solo si tienen el mismo orden y son iguales elemento a elemento. En este caso el orden de A es 3 por 1, el orden de B también. Bien, vamos a plantear entonces las igualdades elemento a elemento. O sea, queremos que 2x sea igual a menos 8y más 2, que 4y sea igual a x menos 1 y que 1 sea igual a x más 4y. Bien, entonces debemos resolver este sistema de ecuaciones y obtener los valores de x y de y que lo cumplen. La resolución de este sistema puede hacerse mediante cualquier método que hayan visto en la secundaria. Yo aquí, por ejemplo, voy a utilizar el de igualación, porque aquí veo que aquí tengo 4y y acá tengo 4y. O sea que de aquí puedo despejar el valor de 4y y me va a quedar 1 menos x. Entonces, puedo igualar o utilizar el método de igualación en la ecuación que llame 2 y la que llame 3, y entonces me queda que x menos 1 va a ser igual a 1 menos x. Bien, entonces ahora coloco las x en un mismo miembro y entonces eso me dice que x vale 1. Observo que no lo recuadro todavía la x porque no sé si me va a cumplir las otras ecuaciones. Bien, reemplazo este valor en 3 y entonces obtengo que 4y es 1 menos 1, que es 0, entonces me queda que el y vale 0. Y ahora con este valor voy a ver si verifica este valor y este valor verifican la ecuación 1. Entonces veamos, 2 por 1, quiero ver si es igual a menos 8 por 0 más 2. Vemos que sí, y por lo tanto son mis soluciones.
Resolvamos entonces el apartado A del ejercicio 4. El ejercicio 4 nos dice, dadas las matrices y nos da A, B, C, D, E y F, efectúe las operaciones siguientes en caso de ser posible. Bien, en el apartado A nos pide que realicemos el producto de este escalar por esta matriz. El producto de escalar por matriz está definido en la página 88 de la teoría. Aquí estamos en la página 71 de la práctica. Bien. Lo primero que vamos a observar de este producto es que al realizar el producto de un escalar por una matriz, lo que da como resultado es otra matriz del mismo tipo que la que está aquí. O sea que la matriz D en este caso tiene 3 filas por 3 columnas. Cuando nosotros realicemos este producto, debemos obtener una matriz con 3 filas y 3 columnas, donde cada elemento lo vamos a encontrar de la siguiente forma. Vamos a multiplicar este número, o sea, el menos 3 medios, por cada uno de esos elementos. Entonces, por ejemplo, por menos 2 tercios. Luego vamos a colocar menos 3 medios por menos 1 y menos 3 medios por 0. Después vamos a tener menos 3 medios por 4, menos 3 medios por 1 tercio y menos 3 medios por 2 novenos. Acá vamos a tener menos 3 medios por 0, menos 3 medios por menos 3 y menos 3 medios por 1. Bien, esa va a ser la matriz resultante. Hagamos ahora los cálculos que tenemos ahí. Bien, entonces acá nos va a quedar menos 3 medios por menos 2 tercios. O sea que simplifico y me queda 1. Vamos con este. Menos 3 medios por menos 1, 3 medios. Menos 3 medios por 0 es 0. Bien. Ahora tenemos que hacer menos 3 medios por 4. Mitad, mitad, menos 6. Menos 3 medios por 1 tercio. Simplifico, menos 1 medio. Menos 3 medios por 2 novenos. Simplifico, saco tercera, menos 1 tercio. Menos 3 medios por 0 es 0. Y menos 3 medios por menos 3 va a ser igual a 9 medios. Y menos 3 medios por 1 es menos 3 medios. Bien, ahí hemos obtenido la matriz menos 3 medios por D. Resolvamos ahora entonces el ejercicio 4D. Se nos pide que hagamos la suma, si es posible, de B más C. Bien. La definición de suma de matrices está en la página 87 del libro de teoría. Y lo que nos dice es que dos matrices pueden ser sumadas si tienen el mismo orden. Entonces, lo primero que vamos a verificar va a ser el orden de las matrices involucradas en este caso. Bien, el orden de B es una fila por 3 columnas, tiene una sola fila y 3 columnas, y vemos que el orden de E coincide. Bien, cuando realizamos la suma de matrices, lo que obtenemos es una matriz del mismo orden que las matrices involucradas. O sea que en este caso, B más C va a ser una nueva matriz que va a ser también de orden 1 por 3. Bien, ¿y cómo vamos? O sea, estos son 3 elementos. ¿Y cómo vamos a encontrar cada uno de esos elementos? Bien, esto tiene una sola fila, así que nos podemos referir como primer elemento, segundo elemento y tercer elemento. Bien, entonces el primer elemento de esta suma va a ser menos 1 más menos 2. El segundo elemento va a ser 3 más 1. Y el tercer elemento va a ser 0 más 0. Es decir, la suma de matrices se efectúa haciendo
o sea, sumando elemento a elemento. Si tuviéramos la resta, se resta elemento a elemento. El hecho de que dos matrices puedan sumarse, también uno se refiere a ese hecho diciendo que son conformables para la suma. Bien, y esa sería la matriz B más C. Realicemos ahora el ejercicio 4F. Nos pide menos 2 por F menos B traspuesta, y aquí F se nos da a través de una regla de formación. Bien, veamos entonces quién es F. Bien, cuando se nos da la matriz de esta forma, lo que hemos dicho es que vamos a plantearla primero, forma genérica, y luego vamos a calcular sus elementos. ¿Por qué la hemos planteado así? Porque aquí nos dice que tiene 3 filas por una columna, o sea, 3 filas por una columna. Entonces veamos los elementos. Dice que el F11 va a ser, ¿cómo es la regla de formación? 3 por el primer subíndice menos el segundo subíndice, o sea, 3 por el primer subíndice menos el segundo subíndice. Aquí vamos a tener 3 por el primer subíndice menos el segundo subíndice, 3 por el primer subíndice menos el segundo subíndice. Calculamos aquí y entonces sacamos que la matriz F va a ser esta matriz. Bien, vemos que aquí hay que hacer menos 2 por F. Entonces efectuemos ese producto escalar por una matriz. Os hemos dicho que eso obtenemos como resultado una matriz del mismo orden y que hay que hacer el escalar por cada uno de los elementos. Así que aquí nos va a quedar menos 4, menos 10 y menos 16. Bien, entonces ya tenemos que menos 2 por F. Bien, y ahora tenemos que calcular la B traspuesta. La B traspuesta, hemos dicho que la traspuesta de B se obtiene intercambiando ordenadamente filas por columnas. O sea que en este caso lo que es fila pasa a ser, lo que es fila en B pasa a ser una columna de la B traspuesta. Y entonces primera, o sea, la única fila pasa a ser columna. Bien, y entonces ahora efectuamos la operación que tenemos acá. Lo primero que observamos es que sí vamos a poder hacer esta resta, porque como dijimos, para poder hacer la resta de dos matrices tienen que ser del mismo orden. En este caso es 3 por 1, este también es 3 por 1, y se realiza haciendo la resta de elemento a elemento. Entonces hagamos eso. Bien, ahí hemos terminado entonces con el ejercicio 4F. Vamos a resolver ahora el ejercicio 6A. Dice determinar los valores de A y de B tales que, y nos da esta ecuación. Bien, acá ya lo hemos copiado y entonces resolvamos. Lo primero que vamos a hacer aquí va a ser efectuar este producto de escalar por matriz, porque lo que queremos aplicar para encontrar los valores de A y de B es igualdad de matrices. O sea, primero vamos a escribir todo esto, o sea, el miembro izquierdo como una sola matriz,
y lo vamos a igualar con el miembro derecho. Bien, entonces hagamos eso. Multipliquemos entonces 2 por cada uno de estos elementos que están aquí. Así que aquí vamos a tener 10, 4a menos 2, 2b menos 4, aquí vamos a tener menos 6. Bien, en un próximo paso vamos a efectuar esta resta y ahora veamos qué tenemos acá. Aquí nos escriben i sub 2. ¿Eso qué significa? La i nosotros la hemos reservado para una matriz particular que es la matriz identidad. En este caso el 2 que está aquí abajo nos indica el orden de esa matriz. Bien, ¿y cómo la vamos a formar? 2 significa que si es de orden 2 que tiene 2 filas y 2 columnas. Y la matriz identidad es la que tiene unos en su diagonal principal y ceros son los demás elementos. Es decir, que acá vamos a tener un 1, un 1, 0, 0. Y acá nos dicen que es igual a la traspuesta de esta matriz. Entonces, como obtenemos, o sea, como eliminamos este t aquí, tenemos que calcular la traspuesta de esta matriz. Y entonces, ¿cómo se obtenía? Intercambiar ordenadamente filas por columnas. Es decir, esta fila pasa a ser, la primera fila pasa a ser la primera columna, la segunda fila pasa a ser la segunda columna. Bien, hagamos entonces acá las operaciones que están indicadas. Aquí el elemento de la primera fila, primera columna, va a ser 10 menos 4 más 1. El de la primera fila, segunda columna, va a ser 4a menos 2 menos b menos 3, o sea que me queda más b más 3. Y aquí me va a quedar más 0. Aquí me va a quedar 2b menos 4 menos a más 0. Y aquí voy a obtener menos 6 menos 2 más 2 más 1. Todo eso tiene que ser igual a 7, 1. 1 menos 3. Bien. Y entonces veamos. Tenemos que hacer, hemos dicho, igualdad de matrices, pero primero la vamos a escribir esto un poco mejor. 10 menos 4 es 6 más 1, 7. Acá me va a quedar 2b menos a menos 4. Este me va a quedar 4a más b más 1. Y este me va a quedar menos 3. Bien, ahí vemos más claramente los elementos. Entonces hemos dicho igualdad de matrices. Las matrices tienen que ser del mismo orden y son iguales y son iguales elemento a elemento. Entonces vemos que acá tenemos una matriz de 2 filas por 2 columnas y del miembro derecho también 2 filas, 2 columnas. Entonces planteamos la igualdad de matrices. 7 tiene que ser igual a 7. 4a más b más 1 tiene que ser igual a menos 1. 2b menos a menos 4 tiene que ser igual a 1. Y menos 3 tiene que ser igual a menos 3. Ponemos la llave para indicar que queremos que esas igualdades se cumplan al mismo tiempo. Y hacemos un tilde porque esos valores no dependen de b y se cumplen las igualdades. Bien. Trabajemos un poco aquí. Me va a quedar entonces que 4a más b es igual a menos 2, porque este 1 lo escribo del otro lado restando. Y aquí me va a quedar que 2b menos a es igual a 1 más 4. O sea que 5. Bien, a esta le vamos a poner ecuación 1 y a esta le vamos a poner ecuación 2. Veamos que de 2 podemos despejar el valor de a. Obtenemos entonces que a es igual a 2b menos 5. Y ese valor lo reemplazamos en 1.
Entonces nos va a quedar 4 por 2b menos 5 más b igual a menos 2. Entonces acá nos va a quedar 8b menos 20 más b igual a menos 2. Entonces acá nos va a quedar 9b igual a 18. Así que nos va a quedar que b vale 18 sobre 9, que es 2. Que b vale 2, y ahora reemplazamos ese valor aquí y nos va a quedar entonces que a vale menos 1. O sea, 2 por 2 menos 5, o sea que a vale menos 1. Bien, como no tenemos otras ecuaciones que dependan de a y de b, estos son los valores que encontramos como solución.